Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar mensual Latinoamérica. El día de hoy brindaremos el tema de ventilación en naves industriales, impartido por nuestro ingeniero Roberto Espada Saldana. Les comentamos que los micrófonos y cámaras deben estar apagados y todas las preguntas se resolverán vía chat al final de la presentación. Roberto Espadas, te cedemos el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a las pláticas de Soler y Palau Latinoamérica. Hoy en particular hablaremos de la ventilación de naves industriales y pues comenzaremos con el concepto básico de ¿qué es la ventilación? Bueno, pues puede definirse la ventilación como aquella técnica que permite sustituir el aire ambiente interior de un local, considerada inconveniente, tal vez por su falta de pureza, temperatura inadecuada o humedad excesiva, por otro exterior de mejores características. Básicamente es realizar la renovación de aire de un aire viciado de un recinto por uno exterior de mejores condiciones. No podemos hablar de la ventilación sin antes hablar de la calidad del aire. La calidad del aire se aplica en ambientes de interiores industriales y no industriales, edificios de oficinas, edificios públicos, colegios, lugares de ocios, naves industriales, etc. Esta calidad del aire interior puede ser afectada por gases, incluyendo monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, material particulado, virus, etc. Y las principales estrategias para el control de la calidad son la filtración y uso de ventilación para diluir estos contaminantes, así como los métodos principales para mejorar la calidad del aire en la mayoría de los edificios, ya que es una de las preocupaciones actuales de todas las compañías. Es un tema cada vez más revisado, incluyendo estos tiempos que aún seguimos en pandemia. Afecta también la salud, la seguridad y la productividad. Hay que entender que igual es un mercado mayor a los 50 millones de dólares, por ejemplo, en Estados Unidos. La gente pasa hasta un 90% de su tiempo en espacios confinados, y también podemos decir que muchos de los problemas de la calidad del aire interior se dan por algo que se llama el síndrome del edificio enfermo y que afecta aproximadamente al 30% de los edificios. Y bueno, ¿qué es este síndrome del edificio enfermo? En 1982, la Organización definió el síndrome del edificio enfermo como un conjunto de molestias y enfermedades ocasionadas por mala ventilación, la descompensación de temperatura, tenemos un problemita con el micrófono. ¿Okay? Bueno, estos edificios enfermos acarrean problemas de salud para las personas que viven o trabajan en ellos, produciendo síntomas como dolores de cabeza, irritaciones de garganta, nariz, ojos, fatiga y alergias. Algunos de los síntomas asociados a las molestias pues son estos que ven aquí: dolor de cabeza, ardor de ojos, estornudos, náusea, fatiga, somnolencia, visión borrosa. Estas causas son muy difíciles de reconocer, sin embargo, estos síntomas se extinguen al abandonar el edificio. Una de las principales causas, como podemos ver, son la ventilación escasa, que no cuente con ventilación, filtros ineficientes, instalación inadecuada de filtros, sistemas de ventilación sucios. ¿Y a qué queremos llegar con esto? Que una inversión en la calidad del aire da resultados inmediatos y medibles, como por ejemplo reducir costos de mantenimiento y limpieza, reducir riesgos legales, reducir costos médicos y ausentismo de personal, así como aumentar la productividad. Ya una vez definiendo todo lo que es calidad del aire interior y la importancia que tiene para nosotros,
vamos a entrar a las variables para definir un ventilador. Antes que nada, todos los ventiladores ejecutan la misma función básica de mover el aire de un lugar a otro. Sin embargo, existen muchísimas aplicaciones en la cual, el mercado nos ha demandado diferentes modelos de ventiladores. Antes o antiguamente, todo se resolvía con ventiladores axiales, instalados en muro. Después de eso, pues ya no podemos utilizar muros, nos piden instalarlos en techo, luego ya no en techo, ahora en plafón, o si no es en plafón, ya puede ser enductado, de más filtros, etcétera. En sí, cada modelo tiene sus beneficios para ciertas aplicaciones y la clave para nosotros los usuarios o diseñadores es conocer la diferente gama de modelos para seleccionar el ventilador que mejor se adapte a las necesidades. Una vez que ya tenemos nuestro modelo de ventilador, hay que definir cuáles son dentro de estas variables, qué es lo que se nos puede presentar. Pues lo primero es definir cuál es el caudal o flujo de aire. El caudal es la cantidad de aire desplazada durante un tiempo determinado. Sus unidades son en el sistema inglés, los CFMs o pies cúbicos por minuto y metros cúbicos por hora en el sistema métrico. El caudal, pues básicamente su nombre lo dice, pues, es una unidad de volumen por unidad de tiempo. Si habláramos, por ejemplo, de cuando vamos a regar en las plantas, en el patio, pues la unidad sería litros por segundo, esta unidad de caudal. Y una vez que tenemos el caudal, también es importante conocer la presión estática. La presión estática es la que generan todos los accesorios que se oponen al paso del aire. Estos accesorios pueden ser ductos, pueden ser rejillas, mallas de protección, filtros, etcétera. Toda esta resistencia que se opone al aire del ventilador se pierde en forma de calor y, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo, un poco burdo, tenemos un ventilador con 10,000 metros cúbicos por hora de caudal instalado a descarga libre y si nosotros le conectamos un conducto hipotéticamente de 10 metros de largo y medimos el caudal, vamos a ver que ya no estamos suministrando los 10,000 metros cúbicos por hora originales, sino que se verá reducido. ¿En qué proporción? Pues eso ya depende de cada ventilador y características del sistema. Pero, por ejemplo, pondremos en este caso 8,000 metros cúbicos por hora y si en lugar de 10 metros lo aumentáramos a 50 metros, resulta que ya no tenemos estos 8,000, ahora tendremos una cantidad menor de caudal, 5,000 metros cúbicos por hora. Aquí a la derecha podemos ver un plano cartesiano donde nosotros representamos cómo se comportan los ventiladores. Un centrífugo nos aporta una buena resistencia al aire, o sea, nos vence una buena pérdida de presión a costa de un caudal medio. Un helicocentrífugo nos da una media entre ambas y un ventilador helicoidal o axial nos vence poca carga, pero nos suministra grandes cantidades de caudal. Hablando de estas variables que definen al ventilador, las básicas pudiéramos decir que es el caudal y la presión estática, pero ¿qué otras variables existen? Una que la verdad es muy común que la ignoren o la pasen por alto, es la presión atmosférica. ¿Por qué es importante considerar la presión atmosférica y qué efecto tiene sobre nosotros? Cuando nosotros calculamos un sistema de ventilación, no es la misma la misma selección de equipos para cuando estamos seleccionando en un proyecto con gran altura, como pudiera ser la Ciudad de México, a comparación de un proyecto que se encuentre sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cómo nos puede afectar o ayudar esta presión atmosférica? De entrada es la densidad del aire. En un lugar, por ejemplo, como costa, tenemos una densidad del aire mucho mayor. ¿Esto qué quiere decir o cómo se transforma explicado a un ventilador?
Ejemplo, si yo como persona estoy acostumbrado a vivir en un lugar sobre el nivel del mar y supongamos que tomo un vuelo y me voy a un lugar con gran altura, como puede ser la Ciudad de México. Llegando a la Ciudad de México, lo que voy a experimentar es que voy a tener una menor densidad del aire en Ciudad de México. Y eso a mí, ¿cómo me repercute? Voy a tener que tomar mayores bocanadas de aire para tener la misma cantidad de oxígeno que tenía sobre el nivel del mar. Y esto afecta de igual manera un ventilador. Para un ventilador que está instalado sobre el nivel del mar, va a requerir mucho mayor potencia instalada y menor velocidad de giro, ya sea en el rodete o en los álabes. Y en Ciudad de México, al tener una menor densidad del aire, mi ventilador va a tener que trabajar a mayores revoluciones. Sin embargo, al ser el aire menos denso, voy a tener una menor potencia instalada. Para estos criterios utilizamos unas tablitas que son los factores de corrección. Los factores de corrección son valores que se representan en unas tablas, ya que normalmente en los catálogos nosotros presentamos todos los valores a condiciones estándar, que son 0 metros sobre el nivel del mar y 20 grados centígrados. O sea que la densidad del aire es de 1.2 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si yo deseo seleccionar un ventilador con una condición diferente, puedo apoyarme en estas tablas. Vamos a tomar como por ejemplo la ciudad de Monterrey, que se encuentra a 534 metros sobre el nivel del mar y 38 grados centígrados. Lo que hago es que lo ubico en esta tabla de los factores de corrección, 500 metros sobre el nivel del mar, 38 grados centígrados, acá hacemos una pequeña interpolación y aquí podemos hacer la corrección. Si nosotros queremos hallar la presión estática, lo único que tengo que hacer es dividir mi presión estática calculada sobre el factor de corrección y esto nos va a dar la presión estática corregida. Y si quisiéramos hallar cuál es la potencia al freno para la potencia, lo que tenemos que hacer es multiplicar esta potencia al freno por el factor de corrección. Si se dan cuenta, aquí lo que hace es que se bajó la cantidad de potencia instalada. Entonces, así es como se aplican estos factores de corrección por altitud y temperatura, pero también les platico que no se agobien un poquito por este tipo de fórmulas, ya que en nuestro selector EasyVent ustedes pueden colocar directamente estas condiciones y automáticamente les va a aplicar los factores de corrección. Otra variable que define al ventilador y muy importante y que ha tomado importancia en los últimos días es el nivel sonoro. El número de decibeles de un ventilador es una expresión del nivel de ruido que produce el funcionamiento del mismo y como tal vendrá caracterizado por una potencia sonora. Ojo, nosotros en nuestros catálogos reportamos dos valores. Vamos a reportar lo que es la potencia sonora, que es la potencia con la que emite el sonido un equipo, y también vamos a representar en nuestros catálogos la presión sonora en decibeles. Esta presión sonora mayormente, como nos lo pide AMCA, es a 1,5 metros de distancia o percibido a 1,5 metros de distancia de esta fuente sonora. Aquí tenemos una pequeña escala de lo que es la intensidad del sonido en decibeles, en el cual nos indican que el máximo tolerable es de 70 decibeles y el umbral del dolor a 90 decibeles. Para estos criterios que definen a nuestro ventilador, nosotros lo más sano sería escoger un ventilador que esté por debajo de estos 70 decibeles o en lo contrario, pues utilizar también un sistema de atenuadores para estos equipos. Esto es algo informativo de cómo funciona el ruido. El ruido resultante de dos fuentes iguales no es la suma aritmética de los niveles sonoros, es una suma logarítmica y se puede ejemplificar con esta imagen.
Por ejemplo, si no tengo ninguna diferencia entre una fuente y otra fuente, como por ejemplo la de esta imagen, 60 decibeles y 60 decibeles, el ruido total no es una suma aritmética, no serían 120 decibeles. Lo que se hace si las fuentes son iguales es sumarle 3 decibeles al punto mayor, en este caso serían 63. Si hubiera una diferencia de 1 decibel, o sea, que este tuviera 60 decibeles y 61 decibeles, de la fuente mayor le sumo 2.5, o sea, tendría 63.5 decibeles. Y así me voy moviendo con esta tablita, de tal manera que si tenemos una fuente sonora que de verdad abarca todo el espectro y, por ejemplo, tengamos un ventilador instalado en un cuarto de máquinas donde el propio cuarto de máquinas me genera 80 decibeles, el ventilador ya no va a representar o se pierde por completo este ruido, ya que todo lo va a absorber el cuarto de máquinas cuando sobrepasen estos 10 decibeles. Algunos criterios de niveles sonoros permisibles, esto lo tomamos de algunas normas, los límites máximos permisibles por zona, por ejemplo, en residencial, exteriores, nos lo indica por horarios, cuál es el límite máximo permisible en decibeles. Podemos ver que para los ambientes industriales, en un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche, no debemos de sobrepasar los 68 decibeles y en un horario nocturno, 65 decibeles. Bueno, terminando con estas variables que definen al ventilador, existen más criterios. Vimos los más básicos, como es el caudal, la caída de presión, el lugar de la operación para los factores de corrección, nivel sonoro admisible, así como la ubicación del equipo, si lo vamos a tener en muro, en plafón, en techo, el costo propio del equipo, facilidad y costo de instalación, costo de mantenimiento y el tipo de aire. Ya esto de verdad cada vez toma más importancia, el tipo de aire. Es importante conocer con qué estamos tratando, si es aire limpio, aire con materiales, atmósferas explosivas, ambientes corrosivos, si hay mucha presencia de agua. Todo esto es lo que va a influir en la selección de un ventilador para seleccionar el equipo adecuado. Entrando en materia, ya hablando de las naves industriales, por sus dimensiones y distribución de los espacios, se requieren sistemas de ventilación adicionales, ya que no es suficiente con la ventilación natural. El problema es que a menudo estos sistemas son viejos u obsoletos, no funcionan correctamente o simplemente no hay. Hay que tener en cuenta que la calidad del aire en el interior de la nave es esencial para la salud de los trabajadores, ya que el hecho de respirar aire de baja calidad o con una elevada concentración de elementos contaminantes puede provocar problemas en las vías respiratorias, dolor de cabeza y ansiedad. Además, con la reciente epidemia de COVID-19, el Ministerio de Sanidad pues, indica en su manual de buenas prácticas que para ayudar a la buena renovación de aire y hacerlo de manera habitual, es recomendable reforzar la limpieza de los filtros del aire y aumentar el nivel de ventilación en los sistemas de climatización. Entonces, ¿qué entendemos como ventilación de una nave industrial y qué ventajas ofrece? Bueno, las naves industriales son sitios herméticos que presentan grandes dimensiones y distribuciones espaciales complejos. Por tal motivo es indispensable la ventilación. La proporcionada de manera natural nunca va a ser suficiente. Por ello, los propietarios tienen que invertir en sistemas adicionales. Tienen que considerar también la calidad del aire en su interior, ya que es crucial para la salud del personal. El hecho de respirar aire de mala calidad y altas concentraciones de contaminantes puede causar bastantes dificultades. Este hecho de renovación del aire nos permite, pues, uno, garantizar la calidad del aire, controlar la humedad, tanto de cara a trabajadores como mercancías y maquinaria, mejorar el acondicionamiento térmico de la nave, reducir la concentración de gases o partículas a niveles adecuados, evitar entrada de patógenos en determinadas áreas y favorecer la extracción de humos en un caso de incendio.
Ahora, ¿cada cuánto hay que renovar el aire en una nave industrial? La recomendación para una óptima calidad del aire interior es que éste se renueve en un número determinado de veces cada hora, en función del volumen de la nave y de las condiciones. Este número estaría entre 4 y 10 renovaciones de aire por hora. Por ejemplo, si el ambiente está muy viciado, pues ya tendríamos que hacer estas 10 renovaciones de aire. Y si es una nave de almacenaje de grandes dimensiones, quizás sea suficiente con 4 renovaciones. Hablando un poquito de normativa, si bien es cierto que no existe un reglamento claro respecto a naves industriales, la calidad del aire es esencial. El único decreto en que la normativa contempla naves industriales es el Real Decreto 427. Este ya tiene algunos años de antigüedad y básicamente lo que dice es que si no hay presencia de humos, mete 30 metros cúbicos por hora por trabajador, y en caso de haber humos, meter hasta 50 metros cúbicos por hora de caudal por cada trabajador. La ventilación propuesta por esta norma suele ser cuantitativa y cualitativamente insuficiente, puesto que podemos encontrarnos una nave industrial con un ambiente muy viciado, en la cual trabajan, pues no sé, 20 personas, y el caudal requerido va a ser de 2.000 metros cúbicos. Lógicamente, los valores que maneja el Real Decreto suelen ser insuficientes. Hay que tener en cuenta que igual se tiende cada vez más a diseñar edificios estancos para favorecer la eficiencia energética, pero cuanta más estanqueidad, menos calidad del aire, ya que se concentran más contaminantes. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar una ventilación industrial eficiente? Bueno, primero definir el objetivo, que es conseguir una óptima calidad del aire interior, y para ello vamos a renovar el aire determinado un número de veces por hora. Como pueden ser, algunos de estos criterios pueden ser las dimensiones de la nave, los materiales usados en la edificación, el número de trabajadores, el tipo de actividad que realizan, y algo muy, muy importante que muchas veces se tiene que contemplar en los levantamientos es la distribución de anaqueles y mobiliario interno, ya que si tenemos racks o elementos elevados que nos interrumpan el flujo del aire, tendremos que posicionar los ventiladores de cara a esta distribución. Todos estos factores son determinantes en el cálculo de ventilación y extracción que necesita una nave. Y de este modo podemos optar por la instalación del sistema de ventilación industrial más eficaz. Pero además hay que tener en cuenta el modelo de ventiladores que se necesita en función de calidad del aire y sobre todo los puntos donde se instalarán las entradas de aire exterior. Este es un asunto esencial del diseño. Un sistema de ventilación para la industria tiene que contemplar estas entradas de aire para una correcta ventilación. Este es una tablita con las renovaciones de aire por hora según la actividad y o giro pues, de las naves industriales. Acá tenemos un ejemplo para almacenes de alimentos, almacenes para químicos, bodegas, en 3 factores, mínimo, medio y máximo. Esto ya va a ser a criterio del proyectista, ya que estos valores van a ser seleccionados en base a, pues, cuál es la temperatura de la región, cuál es la humedad relativa del lugar, siendo que los lugares con mayor cantidad de calor o mayor humedad relativa, tendremos que tomar los valores máximos. Dentro de los tipos de ventilación que podemos encontrar, vamos a hablar de la ventilación ambiental, que en resumen es la que se practica en un cuarto, renovando todo el volumen de aire que hay dentro, con uno exterior de mejores condiciones de temperatura, humedad y toxicidad. Suele realizándose instalando equipos en una cara del recinto y abriendo entradas de aire en la cara opuesta. Dentro de la ventilación ambiental existen diferentes métodos.
El primer método que vamos a ver es la ventilación ambiental por depresión, en la cual consiste instalando únicamente extractores en una cara del recinto y abriendo tomas de aire en un lugar opuesto. Esto para generar un barrido uniforme dentro del mismo. Aquí podemos ver en el esquema, tenemos un louver o una ventana, puede ser igual a una puerta, un equipo extractor, ya sea axial o centrífugo de tejado, y podemos ver cómo se genera este barrido de aire por depresión, ya que generamos una presión negativa. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja sería un mejor control en la propagación de contaminantes y aire viciado, ya que vamos a controlar exactamente dónde estamos descargando y prácticamente el recorrido del aire. ¿Cuáles son las desventajas de este sistema? Un bajo movimiento de aire a nivel de piso, y lo ideal sería complementar el sistema con recirculadores de aire en muro. El otro tipo de ventilación sería por sobrepresión, que sería completamente lo contrario. Se conforma instalando inyectores de aire en una cara del recinto. Hablando de inyectores, hablamos de ventilación mecánica para inyectar aire, y buscando que se encuentren instalados del lado opuesto a la descarga del aire. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de ventilación? Un muy buen movimiento de aire a nivel de piso, ya que básicamente estamos presurizando una nave o un local, y las desventajas sería que al generar presión positiva es posible contaminar lugares en el interior que no estaban contaminados anteriormente. Y otro tipo de sistema pues sería el mixto, que es uno de los más utilizados hoy en día por bastantes empresas, en la cual se conforma instalando inyectores de aire en una cara del recinto y extractores de aire del lado opuesto. Y podemos ver, por ejemplo, un ventilador, el centro, que está como inyector de aire, y tenemos las tomas de extracción por el techo y por el muro, así como una compensación de aire. Este es un sistema de ventilación mixto. ¿Cuáles son las ventajas? Buen control en el recorrido del aire, puesto que ya vamos a saber todo el recorrido de nuestro sistema de ventilación. Y las desventajas, la única desventaja, pues es el mayor costo de inversión inicial, instalación y consumo energético. Anteriormente hablamos de las entradas de aire. Las entradas de aire son fundamentales. No existe un sistema de ventilación que no tenga una compensación de aire, ya que si nosotros tenemos instalado un extractor con una aportación de aire nula, el sistema simplemente no va a funcionar. Requieres una entrada de aire. Estas se instalan mayormente del lado opuesto a la extracción, con la finalidad de generar este barrido uniforme. En algunas aplicaciones alimenticias, farmacéuticas, electrónicas, ya se busca una mejor calidad del aire que la del exterior, entonces ya optan por utilizar ventiladores que puedan contar con etapas de filtración de 1 o hasta 2 etapas, dependiendo de la calidad del aire. Errores comunes en las entradas de aire. Este es un ejemplo clásico de errores. Es la mala ubicación de los extractores con respecto a las entradas de aire. En este caso, el aire entra por la puerta de acceso y por la ventana y sale por los extractores, ventilando, o sea, sin ventilar para nada el local. Hay que tener en cuenta que si tenemos tomas de aire naturales, tratar de ubicar estos extractores en el lado opuesto de tal manera de no crear cortocircuito y evitar o logrando así que se pueda ventilar uniformemente. Otro error es lo que estábamos hablando, las inexistencias de entradas de aire. En este caso tenemos a un extractor y un cuarto completamente cerrado, hermético, en el cual el ventilador va a empezar a funcionar, pero pasando una cierta cantidad de tiempo va a llegar un punto en el que se va a encontrar en vacío y ya no va a estar trabajando. Lo ideal sería abrirle una apertura para tener un buen barrido de aire.
Otros de los errores más comunes es la mala ubicación de estas entradas de aire. Recordemos que la finalidad es sustituir un aire viciado por uno exterior de mejores condiciones. Entonces, si tenemos pues, una entrada de aire mal ubicada, por ejemplo, en un paso vehicular, pues vamos a estar ingresando a nuestro local pues, aire más sucio del que se encuentra dentro del local. Lo ideal sería ubicarlo en lugares elevados para que no tengamos este tipo de problemas de contaminación. Algunos tips, ahora sí, hablando de instalación de los equipos, estas son algunas disposiciones de los ventiladores y las aperturas de entradas de aire. Este es un caso ideal, en el cual tenemos, por ejemplo, una nave rectangular, en el cual en el lado más angosto, o en el muro más largo, vamos a situar nuestros ventiladores para que tengan un flujo de aire libre y corto. Si solo tuviéramos una cara accesible, podemos tener aquí nuestra toma de aire y nuestro extractor en el mismo muro, pero lo más alejado posible para lograr este barrido. Otras de las disposiciones, si tuviéramos un ventilador casi a la misma altura de nuestra toma de aire, podemos instalar conductos o tabiques para alcanzar zonas muertas. En este caso, lo que se representa es que el aire entra por esta ventana y este tabique va a obligar a que el aire tome este recorrido y al salir por estas rejillas ya puedes alcanzar zonas muertas que si no tuviera este tabique no pudiéramos haber alcanzado. Otro tipo de extracción es extracción por plenum, en la cual si yo quiero distribuir uniformemente la extracción, voy a crear pues, un pleno con diferentes tomas de aire, en la cual se genera aquí una presión negativa por el extractor y se logra este barrido de aire. Otro tipo de disposiciones, pues ya sería la extracción por el techo, creando aberturas en los costados de la nave. Esta es una de las más utilizadas también. O también por sobrepresión, cuando solo tengo una cara accesible. Si no quiero utilizar depresión, también puedo meter una sobrepresión o insuflación, en la cual ingreso aire y por la presurización va a salir por las salidas que tenga libres. Ya que conocemos algunas de las disposiciones de cómo establecer estos arreglos, vamos a conocer igual cuáles son los equipos que Soler y Palau te puede ofrecer para la ventilación de las naves. La primera que vamos a ver son los axiales directos, nuestros modelos HXM, HXB y HXA. Estos son equipos axiales directos. Estos equipos axiales directos, pues, tienen bastantes ventajas. La primera es que tienes menor costo de mantenimiento, son equipos mucho más reducidos en cuestión de dimensiones. Sin embargo, algunas desventajas de las que tienen estos equipos es que, por lo general, generan un ruido mucho más elevado que un axial a transmisión y pues potencias elevadas a la hora de la instalación según el caudal que se está seleccionando. Otro tipo de ventiladores serían los axiales a transmisión, modelos HIB, que es el de aquí, es nuestro axial, digamos, más pequeño, en tamaño 630 hasta el 1000, modelos HGB o HGT, que son los ventiladores más utilizados en esta industria de naves industriales, ya que es nuestro caballito de batalla. Cuenta con tamaños desde el 800 hasta el 1800. O sea, para que tengan una idea en las dimensiones de este equipo, desde 800 milímetros de diámetro en la hélice hasta 1800 milímetros de diámetro en la hélice. Es un equipo bastante confiable. Así como estos ventiladores, también tenemos algunos que cuentan con un wall housing o wall collar. El primero es el AGE, que es un ventilador completamente fabricado en acero galvanizado, ya cuenta con persianas de sobrepresión y una malla de protección. Así como el WX. Este WX es este mismo ventilador HGT, nada más que acoplado en un wall housing, de tal manera de que la instalación tanto del equipo a la nave es mucho más cómodo, mucho más práctico,
al igual que al ser un equipo en un wall housing, los accesorios pueden adicionarse de manera modular. Lo vamos a ver un poquito más adelante sobre estos accesorios. Otro equipo que utilizamos mucho en naves industriales es el modelo HGTA. Este es un ventilador axial con una hélice fabricada en aluminio. Este es un equipo a transmisión poleas y banda, y la característica principal de este ventilador es que lo podemos configurar acorde a las necesidades que tengamos en el proyecto. Este equipo se encuentra en EasyVent, en el cual podemos establecer los valores tanto de caudal y de presión y poder configurarlo. Dentro de los accesorios que podemos encontrar para los ventiladores en estas naves industriales, podemos ver lo que es el propio equipo, una malla de protección, la unión persiana, persiana de gravedad y una cubierta intemperie. Cuando estén diseñando o si tienen la oportunidad de trabajar en estos proyectos de ventilación en naves industriales, como mínimo deberían de considerar la malla de protección. Esta malla de protección no puede faltar en los proyectos, ya que es la encargada de proteger a todo el ventilador o todo el gabinete del ventilador donde está el apartado de motor o de motor y transmisión. Por la parte frontal y de igual manera, esta cubierta intemperie en la parte inferior no se puede observar en esta imagen, pero en la parte inferior cuenta con una malla de protección adicional. Esto de tal manera de que no puedan entrar un poco de fauna que se encuentre cerca del edificio. Algunos arreglos que podemos ver en los ventiladores axiales con wall housing sería el arreglo A. Este es un arreglo en la cual podemos estar extrayendo aire. El flujo es motor hélice, así como un flujo B en la cual hélice motor, en dado caso que querramos estar inyectando aire. Arreglo C, si queremos que el mantenimiento o el acceso al ventilador se haga desde por fuera de la nave. O un arreglo D, en la cual tenemos un sistema de extracción hélice motor, en la cual el acceso también es por fuera de la nave. Existen también otros arreglos, como por ejemplo el wall collar, en la cual es un gabinete que únicamente protege al ventilador por la parte de la hélice y queda descubierta la parte del motor. Esto se puede complementar con una malla de protección. Algunos ejemplos de instalación de estos equipos axiales en una nave industrial. Vamos a ver, por ejemplo, aquí un equipo WX con su malla de protección, en la cual al abrirla podemos accesar al motor y a la transmisión. Otros de los accesorios que cada vez están tomando más fuerza son los louvers. Tenemos la serie ATFS y ATFD, ya sea para simple o doble, la pared de atenuación, y estos son fabricados en lámina galvanizada, aletas con material con absorbente, al interior en fibra de vidrio aglutinado de alta densidad. Y básicamente lo que hacen estos equipos pues, es disminuir el nivel de ruido aerodinámico que pueda presentar. Su manera de instalarse, por ejemplo, tenemos aquí un ventilador HGTA acoplado al muro al interior de la nave, y por la parte exterior podemos ponerle el wall collar y lo que es el louver acústico. Esto es un ejemplo de un ventilador ya con este louver acústico para disminuir la cantidad de ruido en algunas naves. Hablando del WX, es el equipo que habíamos mencionado anteriormente. Estos son los accesorios que puede llevar, tanto en el arreglo extractor como arreglo inyector. Aquí podemos ver cómo por fuera de la nave únicamente queda lo que es la cubierta intemperie. Aquí vamos a tomar aire y podemos tener desde una persiana de gravedad, banco portafiltros, hasta 2 etapas de filtración, el propio ventilador y una malla de protección. Aquí es como podemos ver realmente cómo se pueden apreciar este tipo de ventiladores ya con todas las gamas, completito, con el banco portafiltros, ventilador y lo más importante, el tipo de soportería ideal para cuando estemos dando mantenimiento.
También existen los axiales de tejado, cuando ya no tenemos opciones en el muro y nos queremos ir a lo que es el techo. Ventiladores HAM en tamaños del 200 al 350, HAI, los modelos RX y DX. Este DX es el único que tiene la opción tanto de extracción como de inyección de aire. Ojo, no es híbrido. Esto lo tendríamos que solicitar a fábrica, el arreglo que ustedes requieran. Si se dan cuenta, esta puerta del DX se abre únicamente para efectos de mantenimiento y accesar a lo que es el motor. Normalmente cuando está operando, esta cubierta o domo se encuentra completamente cerrado y en este caso, como arreglo inyector, tiene su banco de filtros metálicos lavables. Entonces toma el aire por debajo y lo impulsa. Este es un ejemplo de algunos ventiladores axiales de tejado ya instalados en la cubierta de una nave. Si se dan cuenta, tienen acá lo que es el roof curd para compensar el ángulo, su botaaguas, bastante bien instalados. También vamos a ver en ventilación de naves algunos equipos para montaje. Les llaman montaje en ducto, pero en realidad la finalidad de estos ventiladores, ustedes se preguntarán, si ya tenemos ventiladores cuadrados en un marco, ¿cuál es la necesidad de meterlos en un cilindro que parece, pues, no sé, un rin de llanta? Bueno, la explicación es bastante sencilla. Este tipo de ventiladores, al estar en este tipo de estructura, lo que hacen es utilizar el principio del cañón. ¿Por qué una pistola o un rifle tiene un cañón? Pues básicamente para direccionar lo que es la munición. En este caso, funciona de igual manera con la ventilación. Si en este tipo de sistema, el aire va a salir uniformemente por el centro. ¿Y esto para qué nos sirve en naves industriales? Bueno, pues en naves industriales, cuando las dimensiones son bastante elevadas y el empuje del inyector no es suficiente para llevarlo a los puntos de extracción, se requieren de algunos ventiladores auxiliares que nos ayuden a redireccionar o a empujar el aire desde la toma de inyección hasta la toma de extracción. Y tenemos algunos modelos disponibles. También hablando de ventilación de bodegas, si tuviéramos personal trabajando, también tenemos algunos ventiladores de techo para confort o para una mejor distribución de aire. Este es un modelo HVF, el cual es de 2.5 metros de diámetro, de punta a punta, ideal igual para estas naves. Acá tenemos un ejemplo de cómo están instalados este tipo de equipos. También podemos contar en una nave industrial con cortinas de aire. Estas cortinas de aire, ¿cuál es su función? Su función básicamente es, tiene varias funciones. Uno, pudiera ser evitar que entren componentes no deseados al interior de una nave. Dos, si estuviera climatizada nuestra nave, con esto podemos evitar la ganancia de calor en la nave o evitar que se vaya el aire acondicionado, dicho de otra manera, mediante el uso de estas cortinas. También podemos, pues, evitar el paso de insectos voladores. Tenemos unos modelos disponibles, el modelo CAS hasta 2.5 metros de altura, modelo CAF hasta 4 modelos de altura y cortinas de aire CAI que nos cubre hasta 6 metros de altura. Esta es una de las más utilizadas en el sector industrial, ya que pues la verdad 6 metros de altura es bastante y son las únicas que vienen o que cuentan con un motor trifásico. También podemos ver algunas cajas de ventilación según la aplicación. Algunas empresas alimenticias ya optan por tener cajas de ventilación con 2 etapas de filtración. En algunos casos y en algunas industrias con laboratorios nos piden hasta 3 etapas de filtración en la cual podemos ya utilizar este tipo de ventiladores.
Este es un pequeño ejemplo de cómo en una nave industrial pues ya utilizamos una caja de ventilación con etapas de filtración para ingreso a la nave. Entonces, vamos a resolver un caso práctico de una nave industrial. Vamos a determinar el caudal necesario para una nave de procesos, ojo, en la ciudad de Mérida, donde se reporta un exceso de temperatura, un diferencial térmico de 20 grados, y acorde al levantamiento realizado, las medidas de la nave son 50 metros de largo, 30 metros de ancho y 10 metros de altura. Ojo, todo lo que estoy poniendo en este ejemplo es lo que por lo menos debemos de contar cuando hacemos un levantamiento en naves industriales, ya que muchas veces nos llegan solicitudes donde únicamente te dicen, oye, en una nave de 10 por 10, omiten datos de cuál es la altura de la nave o cuál es el tipo de aplicación o cuál es la ocupación, y ahí vamos a los adicionales. Nos dice que tiene una distribución de 5 pasillos delimitados por racks o anaqueles altos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya tengo que considerar 5 ventiladores, uno para cada pasillo, de tal manera de que pueda distribuir lo mejor posible el aire en este caso. El cliente indica que requiere sus equipos trifásicos a 460 volts, 3 fases, 60 Hz. Esto es igual, algo importante, ya que imagínense terminar un levantamiento, hacen una propuesta y resulta que pues el cliente no tiene una conexión trifásica, que solo puede meter equipos monofásicos, y esto nos va a cambiar completamente el parámetro. Y se indica la disponibilidad para instalación de equipos en un muro. Excelente. Bueno, antes que nada, pues vamos a resolver este tipo de problema. Vamos a ver un pequeño formato, una ayuda en Excel que va a estar libre para todos los que nos la soliciten vía correo, y vamos a ver. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a capturar el nombre pues, del proyecto. Vamos a llamarlo prueba de cálculo. La referencia, pues que es una nave de procesos. Y atención, pues vamos a dejar Soler y Palau. Lo primero que vamos a capturar, pues son las medidas de la nave. Habíamos visto que son 30 metros por 50 metros por los 10 metros de altura. Esto nos va a dar un caudal de 15,000 metros cúbicos. Nos vamos a la pestaña de la tabla de renovación. Vemos que una industria con diferencial térmico es de 25 renovaciones de aire por hora. Aquí esta tablita ya nos indica cuál es el tiempo en el que realizaríamos una renovación de aire, que son 2.4 minutos. Nos indica la cantidad de aire total requerido, y la cantidad de equipos requeridos, pues son 5 equipos, ¿no? Ya que son 5 pasillos. Capturamos cuáles son los accesorios que voy a utilizar: cubierta intemperie, malla de protección y persiana. Ya nos indica cuáles son las calles de presión. Capturamos para los louvers, para la compensación de aire, ya que lo vamos a ventilar por depresión. Y la función de los equipos va a ser extracción, montaje en pared. Ya tenemos el caudal, la presión. Louvers, me dieron 27 louvers de 60 por 48. Vamos a modificar esto, vamos a aumentar la velocidad de paso. Y bueno, ya tenemos 22 louvers, ya es un poquito decente, ¿no? Ahora, ya si queremos calcular los equipos, vamos a entrar directamente a lo que es el EasyVent, que es nuestro programa de selección. Para entrar a EasyVent, lo único que tenemos que hacer es entrar a la página de Soler y Palau.
Ojo, la presentación, esta presentación se elaboró en México, pero dependiendo de cada país lo va a ir redireccionando según su dirección. En este caso estamos en soleripalau.mx para la página de México. Nos abre la página en la cual podemos consultar las diferentes gamas de producto. Aquí pueden también descargarse los catálogos técnicos. Y entramos al apartado de EasyVent, que es este botoncito de aquí. Nos va a desplegar una página y picamos al botón de EasyVent. Nos va a salir un mensaje de que nos está redireccionando y ya estamos en el selector de EasyVent. Si se dan cuenta, aquí ya me aparece que me está dando la bienvenida, reconoce al usuario, y esto es porque ya estoy logueado. Aquí en preferencias que tengo, tenemos lo que son las unidades de caudal. En este caso yo lo tengo en CFMs, unidades de presión, unidades de temperatura, incluso puedo entrar directamente con algún logo, directividad del sonido que deseo que sean reportados y muy importante las opciones de impresión. En mi caso siempre tengo activado la hoja técnica con esquema de dimensiones, imprimir los accesorios que sean seleccionados y los datos de RP. Bueno, ya estamos en el apartado de lo que es el selector. Si se dan cuenta, en la parte de la derecha tenemos abiertos todos los catálogos con los diferentes gamas que ofrece Soler y Palau, tanto en el catálogo comercial, industrial o en el catálogo Hábitat. Bueno, vamos a empezar a capturar los datos para este problema. Habíamos quedado que son 44.118 CFMs, una presión estática de 0.23 pulgadas columna de agua, y vamos a capturar las condiciones del aire. Habíamos quedado que son para Mérida, son 22 metros sobre el nivel del mar y 37 grados centígrados. Esto ya me cambia completamente la densidad de 1.2 a 1.135 o 1.14 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a nombrar ahora sí que la referencia, como queremos que aparezcan estos extractores. Yo lo voy a marcar extractor 1 al 5 y vamos a escoger el tipo de ventilador. Vamos a escoger uno con axial con transmisión, el HGT, y se dan cuenta ya se habilita el botón de seleccionar. Y si ven, nos arroja los resultados, todos los resultados posibles. Por mi rango de selección de 0 a 100, tengo diferentes puntos según el porcentaje que cubren. Aquí lo podemos ordenar dándole un clic directamente al punto de trabajo, ya sea de menor a mayor, y si le doy nuevamente otro clic, de mayor a menor. Actualmente tengo bastantes opciones divididos en 3 páginas, sin embargo yo puedo mostrar todos los registros o hasta 100 registros. Así puedo ver por porcentaje de trabajo, el más cercano al 100%, pues sería el HGT 1500 de 7 caballos y medio. Puedo ver directamente la curva del ventilador y puedo añadir al proyecto y configurarlo. Una vez que ya tengamos cargada la página con nuestro ventilador seleccionado, lo que vamos a hacer es configurarlo. Por default me muestra que está a 208, 230 volts, 3 fases. Y aquí lo puedo modificar. Recuerden que el cliente nos había solicitado a 460 volts. Ya una vez que lo selecciono, ya queda automáticamente cambiado. Muy importante, en las características técnicas, aquí está todo lo que es el punto requerido y el punto de trabajo es el punto real de operación, en la cual vemos que sí cumplimos. Detalles de construcción, diámetros de impulsión, pesos del equipo, características del motor y muy importante, los accesorios disponibles.
En este caso voy a marcar la persiana, un interruptor, la malla de protección, la unión persiana para unir la persiana y una cubierta intemperie. Confirmo para que se guarde esta configuración y vamos a darle que son 5 piezas. Confirmamos. Podemos ver el proyecto. En realidad, como no tiene nombre el proyecto, vamos a guardarlo. Vamos a llamarlo prueba de ventilación por depresión. Creamos y guardamos el proyecto. Aquí podemos subir un logo, en dado caso que estemos trabajando para un cliente y queramos que se muestre el logo del cliente. Podemos seguir añadiendo ítems al proyecto. En este caso, pues solo estoy haciendo el proyecto de la nave. Y este proyecto puede ser compartido, indicando únicamente un correo donde se va a enviar la liga y pueden dar un acceso completo o de solo lectura para hacer modificaciones. Datos generales del proyecto y pueden capturar también los datos de su cliente en dado caso de que requieran que salga impreso en la ficha. Ya por último, nos queda imprimir el equipo, lo que es esta ficha técnica. Puedo seleccionar el idioma y qué tanto quiero que se imprima. Descargamos y básicamente lo que nos va a generar es una ficha técnica de proyecto bastante elegante, la verdad, hay que decirlo, en la cual se va a poder apreciar de entrada lo que es una portada, donde tenemos el nombre del proyecto, un pequeño índice, ¿no? O sea, donde viene cuáles son todo el resumen del proyecto y nuestras fichas técnicas. Tanto del equipo como de los accesorios. Esto lo pueden descargar directamente en PDF. Y ya tenemos el archivo. Por último, ya lo que nos queda sería terminar de llenar nuestra memoria de cálculo de ventilación ambiental. Vamos a capturar los datos directamente. Es un HGT 1500 con motor de 7 caballos y medio. El voltaje va a ser trifásico, digo, ya que tengan las opciones, 230, 460. Y vamos a incluir la malla de protección en succión. Vamos a incluir también la persiana de sobrepresión, cubierta intemperie a 45 grados. Y para llenar la especificación del louver, simplemente pues, poner que es un louver drenable fabricado en lámina galvanizada de 60 por 48 pulgadas. Y esto a la hora de imprimir nos queda un archivo bastante elegante y muy resumido de lo que se requiere. Pues bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Vamos a llegar al apartado de preguntas. Quedo pendiente aquí con mi compañera Victoria de las preguntas que nos hayan hecho llegar aquí en el foro. Hola Roberto, muchas gracias por tu presentación. Les recordamos a todos los asistentes que las preguntas las pueden realizar por escrito en la sección de preguntas. La primera pregunta es de Manuel Caballero. Nos indica, ¿hay tablas para ver la densidad del aire a temperaturas altas como por ejemplo a 200, 300 y 400 grados? ¿Cómo puedo obtener ese dato?
Mira, para ese tipo de temperaturas altas, hay un libro de ventilación industrial en la cual vienen algunos parámetros para eso. Si nos ayuda contactándonos vía correo, le podemos hacer llegar la información para consultar estas densidades. Ok, muchas gracias. Segunda pregunta, Carlos Claro Rivera. La altura de las aperturas de inyección y extracción de aire deben ser las mismas en lugares que solo tenemos acceso a los muros y no puede ocupar el techo. Eh, ¿Me repites de nuevo la pregunta? O sea, no me quedó claro. Claro, dice, la altura de las aperturas de inyección y extracción de aire deben ser las mismas en lugares donde solo se tiene acceso a los muros y no pueden ocupar el techo. No necesariamente las aperturas, eh, digamos que en un caso ideal, pudieran ser en alturas, pues no a nivel de piso, pero sí a nivel del paso de las personas, en las tomas de aire. Esto para lograr un mejor barrido de aire a las tomas de extracción, que estas sí deben de estar ubicadas en la parte superior de la nave. Sin embargo, como vimos en la presentación, si tus características exteriores determinan que que hay polución o contaminación a nivel de piso en el exterior, vamos a tener que elevar estas tomas de aire al menos, o si se puede, en la mayor de lo posible, a 4 metros sobre nivel de piso o en la parte más alta de la nave. Esto ya va a ser completamente a criterio del proyectista y de lo que tengamos en el nivel exterior. Muchas gracias, Roberto. Tercera pregunta, Carlos Claro Rivera. ¿Cómo decido si instalo solo ventilador o con sistema de ductos? Ok, en un sistema de ventilación, digamos, ambiental o general, en la cual utilizamos ventiladores axiales, estos se utilizan cuando son grandes cantidades de volumen de aire y donde podemos ubicarlos de tal manera que tengan un libre paso. Estábamos hablando anteriormente que si tenemos racks o tenemos estructuras altas en el diseño interior de una nave, tendríamos que ubicar equipos axiales direccionados en los pasillos de servicio o en las áreas libres. Si por alguna razón yo no pudiera contar con un ventilador axial que esté en el sentido de ese flujo, ya pudiéramos o tendríamos que utilizar ventiladores centrífugos con un sistema de ductos para distribuir el aire en esos lugares donde con un ventilador axial no puedo llegar. Cabe recalcar que en un ventilador centrífugo pues va a requerir una mayor potencia instalada, un mayor costo inicial, ya que pues sí son ventiladores mucho más robustos que al ser de una naturaleza de una turbina, no me aporta grandes cantidades de aire. Entonces, ahí sí lo más sano sería ir de la mano con el diseñador, el arquitecto o el ingeniero que esté a cargo de la nave, de tal manera de que podamos utilizar a manera de lo posible ventiladores axiales. Ok, gracias, Roberto. Mauricio Ramírez. ¿Cuál es la pérdida de los louvers? ¿Estos poseen algún gráfico que ejemplifique según su velocidad? Sí, así es. Existen una tablita que nos dan pues ahora sí que los fabricantes de los louvers en la cual se determina cuál es el área libre de paso según la medida del Uber y según la velocidad, que pueden ir desde muy bajas, no sé, 300, 400 pies por minuto, hasta los 1068 pies por minuto. Según la velocidad a la cual está pasando el aire a través del Uber, te va a generar una pérdida de presión. Sin embargo, todos estos datos se consultan directamente en la tabla. Gracias, Roberto. Manuel Caballero, ¿cuál es la función de un Venturi en un ducto de recirculación de aire?
Ok, en un ventilador de recirculación de aire, el Venturi, yo quiero entender como la carcasa, ¿no? O sea, esto igual lo explicamos anteriormente. Les recuerdo, digamos que la estructura tubular del equipo lo que hace es proporcionar dirección a lo que es el aire. Es el principio del cañón que estábamos hablando, en la cual, ¿por qué una pistola, un rifle, una escopeta cuenta con un cañón? Pues esto es básicamente para darle dirección a la munición. Funciona de manera similar en un sistema de ventilación en el cual en un ventilador de conducto, esta estructura tubular va a hacer que la dirección del aire sea en un solo punto, de tal manera que a nosotros lo que nos va a representar es un mayor empuje y direccionamiento del aire. Ok, gracias Roberto. Ramón Rodríguez, en el caso de ventilación en piscinas, ¿cómo controlar la humedad? Pues esto ya sería directamente si estamos hablando de una piscina, pues, obviamente techada, esto nos iríamos directamente a las renovaciones de aire por hora. Igual, si nos contactan vía correo, les podemos hacer llegar este Excel que les enseñaba. Viene con una pestaña con tabla de renovaciones de aire por hora. En la presentación únicamente mostramos casos de actividades y giros para el sector de naves industriales, pero está bastante completo donde podemos ver cuáles son los factores para albercas techadas. Lo Perfecto, único que gracias. tenemos que considerar, José perdón, lo Córdoba, único que tenemos que, digo, ¿hay algún sí, sistema, equipos o información para hacer cálculos de eficiencia energética? pues básicamente, hablando de eficiencia energética, nuestro selector EasyVent ya te dice cuál es la eficiencia energética y ya en dado caso de que lo quieran pues, calcular manual, se pueden preparar igual. Hay una formulita en la cual, para calcular la eficiencia energética, en el cual nos dice que esta eficiencia es igual al volumen por la presión estática total dividido entre un coeficiente de conversión por el poder requerido en HP. Entonces, lo pueden calcular mediante una fórmula matemática o pueden entrar directamente a las curvas de operación igual del equipo donde se muestra la eficiencia. Estos datos vienen reportados. Gracias, Roberto. Gerardo Andrés Orozco. ¿Qué pasa cuando la nave industrial es de grandes dimensiones, más de 40.000 metros cuadrados? ¿Se sugiere dividir al interior o se calcula la CRNA sobre todo el volumen? Ok, cuando hablamos de ventilación en naves de gran volumen, ahí ya tendríamos que considerar, aparte de la inyección y extracción, forzosamente lo que es el barrido del aire mediante ventiladores auxiliares. Estos ventiladores auxiliares ya tendríamos que ir directamente a catálogo para determinar, uno, cuál es la velocidad de empuje que tienen los ventiladores, tanto los inyectores como los extractores, así como estos auxiliares. Estos ventiladores de conducto que estábamos viendo anteriormente, en algunos casos reportamos lo que es la fuerza que estos pueden ejercer en newtons o, dicho de otra manera igual, cuál es el alcance o el espectro que pueden cubrir en metros según una velocidad de diseño. Entonces, lo mejor que pudiéramos hacer sería ubicar en el plano las tomas de inyección, extracción, y en base a los equipos seleccionados, con este espectro de distancia máxima que puede cubrir, ir colocando en serie los equipos hasta la toma de extracción. Esto normalmente en naves que tengan una toma superior a los 50 metros entre inyección y extracción, ya tendrían que considerar forzosamente estos sistemas de recirculación.
Gracias, Roberto. Oscar Lancheros, ¿cuál es la caída de presión permitida para un ventilador axial, considerando que para el suministro de aire se requieren filtros? Ok, francamente para eso tenemos diseñado nuestro equipo HGTA, que nos puede vencer hasta 1 pulgada columna de agua, o incluso un poquito más. Sin embargo, un ventilador axial promedio a transmisión andará sobre los 0.35 pulgadas columna de agua, y uno a transmisión directa yo te pudiera decir que es aproximadamente 1 pulgada. Esto me cubre perfectamente de 1 o hasta 2 etapas de filtración, considerando que sean filtros metálicos y filtros plisados. Gracias, Roberto. Ricardo Rodríguez, los principios de ventilación de tener preferiblemente inyección y extracción de aire también aplica cuando se usan equipos de enfriamiento evaporativo en lugar de ventiladores. A ver, otra vez, se me perdió un poquito el audio. Claro, los principios de ventilación de tener preferiblemente inyección y extracción de aire también aplica cuando se usan equipos de enfriamiento evaporativo en lugar de ventiladores. Sí, es correcto. O sea, un sistema de enfriamiento evaporativo básicamente es un suministro de aire, en este caso por una lavadora, en la cual nos va a proporcionar aire con humedad. Podemos considerar eso, y aparte del sistema evaporativo, igual un sistema de extracción para lograr un barrido de aire. Sí, es totalmente válido. Gracias, Roberto. Johan Arenas, ¿qué parámetros debo tener en cuenta para dimensionar una apertura o rejilla para inyección o extracción de aire? Ok, hay una formulita que nos dice que el caudal es igual a velocidad por área de paso. Si tú ya tienes un caudal de extracción y quieres, digamos que dimensionar cuál es tu rejilla, vas a utilizar el mismo principio. Si utilizamos louvers, en un louver hay una tablita en la cual te indica, según el tamaño del louver, cuál es el área de paso. Con esa área de paso y una velocidad de diseño que puede comprender bastantes pies por minuto, hasta 1068 pies por minuto, si yo tomara ese principio de 1000 pies por minuto, 1068 pies por minuto y un caudal requerido, yo divido y ya tengo automáticamente cuál es el área. Según el tamaño del louver, me voy directamente a la tabla y puedo determinar la cantidad de louvers. Si no habláramos de louvers y habláramos únicamente de una ventana, o sea, un boquete en la pared, lo único que tendría que hacer es considerar cuál es mi caudal, calculo el área o para determinar el área de mi ventana, voy a dividir este caudal entre una velocidad de estos 1068 pies por minuto, y eso ya me va a dar de qué tamaño debe ser mi ventana. Gracias, Roberto. Sergio George, ¿se podría realizar ventilación mixta combinando inyección o extracción con lavadoras de aire? Pues tendríamos que determinar cuál va a ser la aplicación. O sea, normalmente pues estas lavadoras de aire son para acondicionamiento, refrescar en lugares donde tenemos baja humedad y queremos aumentar la humedad. Utilizamos este tipo de equipos, estas lavadoras de aire, y normalmente se complementan con el sistema de extracción. Sí, o sea, básicamente sí lo podemos hacer. Gracias, Roberto. Ramón Rodríguez, el ruido decibeles de los equipos en los sistemas de emergencia, como presurización de escaleras, extracción de humos en estacionamientos, son generalmente altos y mayores a 75 decibeles. ¿Hay alguna norma que permite estos valores? Pues mira, normalmente nos basamos en lo que es el noise criteria, y todo va a ir dependiendo de dónde está ubicado el equipo. Si tú puedes tener una presurización de escaleras, un estacionamiento, la clave es dónde va a estar ubicado el equipo, dónde me está generando este ruido. Si el equipo lo tienes, no sé,
independientemente que tu sistema sea para un estacionamiento. Si lo tienes ubicado en una azotea donde no perjudicas a nadie, igual y no te afecta en nada. Pero si tienes el ventilador en un espacio confinado, donde no hay ningún otro ruido que pudiera afectar, ahí ya tendríamos que meter ventiladores, perdón, unos atenuadores, tanto en succión y descarga, muy probablemente a la medida, según a qué decibeles lo queremos dejar, pero sí tratar de permanecer en las curvas del noise criteria de 55 y no sobrepasar estos 65 decibeles para no resultar molesto. Gracias, Roberto. Jesús Olivela, ¿se puede modificar la función de inyección o extracción en campo de un ventilador axial? Qué interesante pregunta. La verdad es que la única manera de que yo un ventilador axial, hablo de los ventiladores de la gama de Soler y Palau, que son unidireccionales, la única manera de volver a un extractor inyector sería girando completamente el equipo. O sea, si tenías tu hélice por fuera de la nave y el motor por dentro, tendrías que invertir y dejar el motor por fuera y la hélice por dentro. Nos hemos topado con algunos contratistas que optan por lo que es, digamos que invertir la polaridad del motor y hacer que rote al revés la hélice, y esto lo único que nos hace es perder un 40% de eficiencia, ya que no se logra una inyección de aire. Lo más sano sería, desde un inicio, pedir a fábrica una configuración de flujo B que sea hélice motor para lograr una inyección. Pero si hablamos estrictamente de la pregunta, en campo sería rotar por completamente toda la estructura del ventilador. Gracias, Roberto. Luis Enrique Minaya, hola, ¿cuándo se utiliza inyección positiva o extracción positiva y viceversa? Sí, normalmente cuando hablamos de sobrepresión o presión positiva es en industrias farmacéuticas o de componentes electrónicos, en la cual al presurizar el local, lo que conseguimos es que no entre ningún tipo de contaminante a nuestro recinto. Esos son los casos más prácticos en industria alimenticia y la electrónica. Cuando utilizamos presión negativa, cuando tenemos pues varios contaminantes en la cual nos pudieran penalizar si los estamos distribuyendo a nivel de piso. Entonces, lo más sano ahí es utilizar una presión negativa en la cual la nave no va a estar esparciendo por todos lados este tipo de contaminantes. Gracias, Roberto. José Antonio Torres, ¿cómo soluciono el nivel de ruido tan alto? Si pongo los accesorios para atenuar el ruido, ¿qué tanto ayudan? Ok, pues mira, tenemos de simple pared y de doble pared, pero si pudiéramos hablar a un grosso modo, yo puedo decir que estaríamos reduciendo hasta en 10 decibeles el, el nivel de ruido. Si quisiéramos una reducción todavía mayor, pues ya tendríamos que hacer algún arreglo especial para este ventilador y acondicionarlo según a lo que se requiera. Gracias. Reinaldo López, ¿se pueden usar ductos y rejillas para la distribución del aire de inyección y retorno? Sí, de hecho lo podemos hacer si estamos trabajando en un tipo pleno o con un ventilador centrífugo. Normalmente estos son los accesorios que se utilizan, lo que son los difusores y rejillas. Sí, es el accesorio más común para este tipo de aplicaciones. Gracias. Jesús Olivela, ¿cómo determinamos la velocidad ideal para un Luber? Pues mira, más que nada, más que velocidad ideal, son las velocidades permitidas. Todo va a estar en función de cuál es la velocidad o la resistencia que te puede generar el Uber, pero van desde los
500 pies por minuto hasta los 1068 pies por minuto. Gracias, Jorge Oporto. Para áreas donde la atmósfera exterior sea considerada con presencia de gases tóxicos o inflamables, gas combustible, CO o CO2, ¿se cuenta con dispositivos alternativos para el filtrado de los mismos? Si estamos hablando de una ventilación de una nave, no creo que sea lo más indicado, ya que los ventiladores lo más que podemos lograr es instalar ventiladores que te puedan soportar esa corrosión, pero si quisiéramos ya tratar este tipo de vapores, yo creo que lo más común ahí es utilizar campanas de captación con un sistema de filtrado especial según sea la aplicación, con un banco de filtros y ya sería con un equipo centrífugo. Es importante este tipo de cuestiones porque pues, muchos clientes estiman o piensan que únicamente con la ventilación de la nave pueden tratar lo que son procesos. Si son procesos que generan bastante humo o toxicidad, ya será necesario contemplar un sistema de captación. Gracias. Gustavo Vergoso. Buen día. ¿Cómo puedo saber si es suficiente una ventilación natural con louvers y no es necesario ventilación forzada con ventiladores? ¿SIP dispone de extractores eólicos? Sí, así es. Nosotros contamos con ventiladores eólicos o los atmosféricos. Estos son, digamos que los llamamos accesorios, ya que no podemos calcular realmente cuál es la cantidad de caudal que están extrayendo, ya que dependemos de factores externos. Ejemplo, yo te puedo decir que para un ventilador eólico, como mínimo, debería de tener una altura de piso a techo, o digamos que sean de al menos de 7 metros. Debo de contar con corrientes de aire externas, o sea, eso ya es según la región, de al menos unos 10 o 12 kilómetros por hora, para que pueda funcionar este ventilador eólico, así como un gradiente térmico o un diferencial térmico para que ayude a la extracción del mismo. Digamos que este tipo de accesorios sí se pueden contemplar. Francamente, yo no los recomiendo mucho si tienen en mente unas renovaciones de aire ya concretas. Lo mejor sería considerar un sistema mecánico, ya sea por sobrepresión o por depresión o mixto. Gracias. Sergio George, en grandes naves puedo hacer extracción de calor estratificado, ventilación de barrido para calidad de aire, perdón, y ventilación localizada en la zona de generación de calor con axiales y centrífugos. Sí, o sea, en una nave, a ver, quiero entender un poco más la pregunta, me pareció más una afirmación. Sí, puedo utilizar la ventilación ambiental con ventiladores axiales y si dentro de esa nave tenemos áreas de proceso, puedo concentrar una mayor renovación de aire en esa área o si cuenta con humos, vapores o cierto tipo de contaminación, ya utilizar dispositivos de captación y ventiladores centrífugos para retirar este aire. Gracias, Roberto. Finalmente, John Caro. Buen día. En cuanto a grados centígrados y por más eficiente un sistema de aire, equipo de renovaciones de aire, ¿cuántos grados podría bajar la temperatura interna de una nave? Ok, mira, todo esto que estamos hablando ahorita es únicamente para calidad del aire interior. Si nosotros quisiéramos, digamos, controlar la temperatura interna de una nave, ya tendríamos que irnos forzosamente a un sistema de aire acondicionado, ya que a nivel ventilación, si quisiera calcular el caudal para acercar a mayor manera de lo posible la temperatura de la nave a la temperatura exterior, tendríamos que utilizar una formulita en la cual ya tendríamos que tener en cuenta que el caudal es igual a la carga térmica dividido entre la densidad del aire por el calor específico del aire
por el diferencial de temperatura. Esto digamos que sería la fórmula para calcular el caudal para que se acerque a mayor manera de lo posible a la temperatura exterior. De otra manera, con lo que son renovaciones de aire por hora, yo no puedo garantizar una temperatura, lo que sí puedo determinar es una mucho mejor calidad del aire interior. Muchas gracias, Roberto. Con esto damos por finalizada la sección de preguntas y finalizado el webinar. Todos nuestros webinars quedan grabados y podrán encontrarlos en nuestra plataforma de capacitaciones. Cada mes contamos con capacitaciones a nivel Latinoamérica y les estarán informando a través de redes sociales y mailing. Agradecemos su apoyo y su asistencia. Que tengan un excelente día.